El precio del dólar está cayendo de manera acelerada a pesar de las medidas de la Reserva Federal, y las declaraciones de su presidente y otros directivos son ignoradas por un mercado que anticipa que la política monetaria expansiva podría volver muy pronto, y con una gran impresión de dinero estimular la economía, pero mandar el valor de esta moneda a un abismo del que podría no recuperarse. Durante los últimos meses el dólar ha tenido una de las caídas más pronunciadas de los últimos años y ha perdido valor respecto a las principales monedas del mundo, las materias primas y las criptomonedas, borrando así una gran parte del movimiento alcista que mantuvo la mayor parte del 2022. Pero ¿por qué se llegó a este punto si la inflación se desaceleró, las tasas están en el rango más alto de los últimos 15 años, la recesión técnica se superó y el crecimiento económico para el 2022 fue del 2.9%? Hay dos razones. La primera es positiva. El 2022 comenzó siendo sumamente caótico con una alta inflación, guerra, crisis energética, COVID-0 en China, desaceleramiento económico, entre muchos otros hechos que crearon una tormenta perfecta que amenazaba al mundo con una profunda crisis. Y el dólar, como la moneda de refugio, absorbió una gran cantidad de flujos que provocaron parte de su aumento de precio. Sin embargo, y aunque aún hay cosas muy preocupantes que el 2023 hereda del 2022, ahora los mercados tienen una perspectiva más optimista gracias a la combinación de varios hechos, como un otoño-invierno cálidos en Europa que han provocado la caída de los precios de la energía a niveles similares a los que tenía antes de la invasión de Ucrania, y que además les ha permitido contar con más gas natural para la producción de fertilizantes. Al hecho de que China ha anunciado el final de su política COVID-0 y ha dado señales de querer enfocarse nuevamente en el crecimiento, y a que la inflación en gran parte del mundo se ha desacelerado, mostrando señales de que las subidas de tasas de interés podrían estar haciendo efecto, entre otros. Y esto ha generado que los flujos que fueron a refugiarse al dólar hayan vuelto poco a poco a sus orígenes, y se esté dando un aumento general del apetito por el riesgo y la caída del dólar, como se ha visto reflejado en el aumento de la mayoría de los principales mercados accionarios, el euro, yen, libra, yuan y hasta en las criptomonedas. Pero esta por supuesto es solo una parte de la historia y no es la más significativa, porque si la razón negativa no existiera, el dólar aún podría estar subiendo. La razón negativa es porque el mercado espera que la Reserva Federal no continúe con su política monetaria, deje de subir tasas y tan pronto como tenga una excusa válida como un aumento en el desempleo o una recesión económica, vuelva a prender la máquina de dólares y estimule la economía diluyendo el poder adquisitivo del dólar y haciendo que pierda valor. Y el mercado está basando estas expectativas en la información que la misma Reserva Federal entrega, con proyecciones de que las tasas comenzarán a bajar tan pronto como el próximo año y ubicarse en 2.5% en el largo plazo. Y a pesar de las constantes entrevistas y titulares en donde el presidente y otros miembros directivos de la Fed aseguran que quieren mantener las tasas altas un periodo largo de tiempo, la información que ha revelado esta institución y la forma en que el mercado la ha interpretado dicen algo muy diferente. Esto puede verse reflejado en las cotizaciones de los bonos del Tesoro, que han subido de precio y sus tasas de interés han caído del 4.5% al 3.7% en los bonos de 5 años, por ejemplo, indicando que la tasa de largo plazo que el mercado estimaba para valorar estos bonos ha bajado en comparación con octubre, a pesar de los comentarios de la Fed. Pero si bajar las tasas es lo normal cuando se ha desacelerado la inflación, porque esto es negativo. El principal temor que decenas de analistas han expresado es que se cante victoria muy pronto en la pelea contra la inflación y suceda lo mismo que en los 70s, en donde se dieron 3 ciclos con niveles de inflación cada vez más altos que requirieron tasas de interés también cada vez más altas para combatirla. Primero se subieron hasta el 9%, se bajaron cuando se pensó que se había superado la inflación, y cuando no fue así, se subieron hasta el 13%. Lo mismo volvió a ocurrir y esta vez fue necesario subir las tasas a niveles cercanos al 20%, en un hecho histórico que sirvió para acabar con la inflación, pero obviamente las tasas de interés en ese nivel llevaron al país a una recesión severa. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. We will stay the course until the job is done. Y aunque el presidente de la Fed reconoce este error y asegura que no se cometerá de nuevo, el mercado sencillamente no le cree, y el panorama político ha cambiado radicalmente, con la opción de tasas excesivamente altas para enfrentar una segunda ola inflacionaria siendo tal vez imposibles por los altos niveles de deuda de Estados Unidos, que lo tienen con un margen de maniobra mucho menor al de los 70s, cuando la deuda era menor que el 40% de la economía, mientras que ahora está por encima del 120%. When Volcker, after the 70s, took the prime rate to 20% and the government was paying 15% on its government bonds, that was a horrible recession. Lasted a long time, caused a lot of agony.
and I certainly hope we're not going there again. I think the conditions that allowed Volcker to do that without an interference from the politicians were very unusual. And I think in 2020 hindsight, it was a good thing that he did it. I would not predict that our modern politicians will be as willing to permit a new Volcker to get that tough with the economy and bring on that kind of a recession. Pero ¿por qué el mercado no cree que la Reserva Federal hará lo correcto? Hay muy pocas instituciones en Estados Unidos más cuestionadas que la Reserva Federal, y desde la Gran Depresión de 1929 hasta la Gran Recesión en el 2008, una gran cantidad de problemas económicos de Estados Unidos pueden encontrar su origen en políticas o errores de la Reserva Federal. Y aunque por el momento la Reserva Federal ha estado haciendo su trabajo y reduciendo su balance, y la cantidad de dólares en la economía ha caído en los últimos meses, es decir, la Fed ha estado haciendo lo opuesto a imprimir dinero, el mercado se mueve muchas veces más por las expectativas que por la actualidad. Y estas expectativas son de que la Reserva Federal imprimirá dinero nuevamente. Y toda una generación de inversionistas y analistas que creció con una Fed pro mercado ve muy difícil concebir una Reserva Federal que esté dispuesta a resistir una recesión y la caída del mercado para solucionar la inflación. Sin embargo, no está de más hacer un par de aclaraciones. Pero antes te recuerdo que tenemos un curso gratuito de inversiones al que podrás acceder a través del link que te dejaré en la descripción. Además, podrás recibir información de nuestro robot de trading y programas de formación. La primera aclaración es que no es imposible que la Reserva Federal cumpla y mantenga su posición, con tasas más altas por un periodo de tiempo prudente para asegurarse que la inflación ha parado y no cometer los mismos errores del pasado. Esto puede darse tanto porque reconoce los errores del pasado o porque las circunstancias cambian y la inflación vuelve a superar las expectativas, generando que la Reserva Federal mantenga el rumbo. Y es que no es imposible que la inflación vuelva a aumentar, por un lado por una mayor demanda de materias primas por parte de China, y un aumento de la demanda en general de los consumidores de este país ahora que pueden gastar después de tanto tiempo de cuarentenas intermitentes. Por otro lado, porque las expectativas que el mercado tiene de lo que hará la Fed influyen en lo que hará la Fed, porque pueden ser inflacionarias. En primer lugar, por el efecto riqueza que se da cuando las personas gastan más porque su patrimonio aumenta, que es lo que podría ocurrir si el mercado de acciones continúa subiendo. Más demanda que no está compensada con más producción genera que los precios suban. En segundo lugar, porque la caída del dólar está haciendo las importaciones más caras para los estadounidenses, ambas provocando dolores de cabeza para los directivos de la Fed que, aunque están intentando que el mercado cambie de expectativas, no lo están logrando. La segunda aclaración es que la caída del precio del dólar es diferente a anunciar su final, y su posición como moneda de reserva se mantiene fuerte hasta el momento, incluso un año después de haber confiscado las reservas internacionales de Rusia y después de los acercamientos de Xi Jinping a países como Arabia Saudita para que les vendieran petróleo en yuanes. Y de acuerdo con el último informe disponible, el 60% de las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo están en dólares, 3 veces más de la segunda moneda de reserva que es el euro y más de 20 veces las que están en yuanes. Pero este estatus dependerá en gran medida de que la Reserva Federal no se equivoque, que Estados Unidos aumente el techo de la deuda y que China, sea individualmente o a través de los BRICS, no consiga hacerle daño al dólar. Y la tercera aclaración, que no está de más hacer, es que es importante que recuerdes que las monedas son sumamente volátiles y difíciles de predecir, y en un par de meses esta situación podría ser muy diferente. Esta no es la primera situación compleja que vive el dólar y probablemente tampoco será la última. Si esta información te resultó útil, es probable que también disfrutes este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.